no con las que te dan a que con su... Buenas noches, resonando 1330 del día, lunes 21 horas. Acá estamos. Me vino picazón en la nariz, sí. Buenas noches, estamos resonando acá. Y bueno, a la audiencia. Tenemos sillones nuevos. Sí, con sillones nuevos, la verdad, Oscar. Con Oscar acá Hernández en los controles. Mandale un saludo al patrón. ¿Cómo es que se llama el patrón? A Raciope, mandale un saludo. Un agradecimiento acá al programa. Si nos está escuchando. Y le decimos a la audiencia de Resonando, vamos a reiterar igual, aunque en la tanda o la presentación siempre lo dicen, ¿no? Los teléfonos de contacto. El teléfono de cabina que está Oscar acá, que tiene la gentileza de tomar nota, que es el 2409-0837. Para mandar mensajes de texto 099-600-289, repetimos 099-600-289. Bueno, los videos siempre los subimos al canal de YouTube, que es Resonando 2013. La información de nuevos trabajos que, no sé si lo actualizaste, William, el nuevo trabajo que has hecho en el blog. Y sí, supongo. Bueno, yo no miré el blog, pero me imagino que bueno, el blog es Resonando en Fénix. No, como tú me los mandás por correo electrónico, a veces no me fijo directamente en el blog. Repetimos, el blog Resonando en Fénix con los trabajos de William. Y bien, y la radio también está transmitiendo por internet, que tiene su propia página, CX40 Radio Fénix, ¿verdad? William, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos para divertirnos, mirá. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas y el programa de la Unión Popular. En realidad creo que es Unidad Popular. Sí. Bueno, ¿Quién escribió eso? Decís vos, esto es Fernando Moyano, que estuvo el otro día con Gonzalo Abella. Pero tenemos más cosas. Ya están entrando mensajes de texto. No, yo particularmente, para decir que siempre estamos leyendo, digo, porque hay compañeros, personas o audiencia que nos pregunta. Nosotros generalmente leemos siempre el blog de noticias uruguayas, que ha tenido una pequeña censura o gran censura, porque es un blog que, aparte, uno pone en cualquier buscador noticias uruguayas y ahí está el blog. Que la dirección es noticiasuruguayas.blogspot.com. También leemos el blog El Muerto, Surdatupa, de Hugo Bruschi también, que es la vidriera respetuosa, pero particularmente Noticias Uruguayas ha tenido un bloqueo porque se distribuye por correo electrónico a través de Gmail, y hay muy buena información ahí de actualidad. Más que nada yo lo que leo es, vuelvo a ir más información internacional de las cuestiones de economía. Digo, tratamos de leer en el tiempo que tenemos libre, digo, aparte de trabajar, el blog El Muerto, digo, ¿no? Pero Noticias Uruguayas siempre leemos, que tiene muy buena información. Saludamos a los compañeros de esos blogs, ¿verdad? William, ¿continúas tú? ¿Están llegando mensajes de texto? Sí, van ahí uno más. Pregunta, Mujica que anuncia una nueva pastera es el mismo que hablaba en la radio contra la forestación. Inocencia. Y yo no me acuerdo sinceramente si Mujica hablaba, debe haber hablado, porque Mujica habló tanto. Claro, pero eso, más que nada eso lo hablaba. Como te dijo una cosa, te dijo la otra. Claro, eso más que nada lo hablaba antes de asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca el gobierno de Tabaré Vázquez, o sea, cuando era el gobierno de Valle. También en el 2000 decía que había que traer cubiertas de las que las regalaba el primer mundo, que eran cubiertas que se podían recauchutar acá. Tenía esa propuesta en el año 2000. Yo lo vi hablar de que había que la banca tenía que ser pública. Sí. En el año 1900, no, en el año 2000, ¿cuándo fue la última elección? 2009. En el año 2009, por marzo, por abril ahí, en el programa lo dijo, lo levantó el observador, nosotros lo tenemos eso. La banca tiene que ser pública. Lo dijo así, con esa palabra. Dijo, yo no propongo que al otro día de llegar al gobierno vamos a estatizar la banca, pero la banca tiene que ser pública, y a través de un proceso de competencia con el Banco República tenemos que la banca tiene que ser pública. Dijo tanta cosa, bueno, pero ¿qué? Escuchame, vamos a cambiar de tema. O sea, ¿qué querés que te diga? Y eso tal vez lo dijo en ese momento porque la barra chica lo vote también, ¿no? Sí, yo no sé para qué lo dijo, o lo pensaría, no lo pensaría, vaya a saber lo que le pasa por la cabeza al hombre, ¿no? Pero lo cierto es que ahora fue a mangar la instalación de una pastera porque la mano viene brava. O sea, está cayendo el ingreso de dólares, está cayendo, la economía se está desacelerando,
Ahora salieron los números de cuentas nacionales, pero hoy no lo vamos a comentar porque salieron hoy de tarde y Sí. yo no tuve tiempo de elaborar nada, ¿no? Pues hay que revisar bien para ver las causas, la cosa íntima de los procesos, ¿no? O sea, las razones por las cuales suceden las cosas, dónde pasan. El titular es que el Producto Bruto Interno del segundo trimestre del año creció un 2% en relación al Producto Bruto Interno del primer trimestre del año y un 3,7%, si no recuerdo mal, en relación al mismo trimestre del año pasado, o sea, el segundo trimestre del año 2013. Ese es el titular. Pero hay que ver, ya les voy a hacer un anuncio, ¿no? Agua, electricidad, y no me acuerdo que es un rubro que figura ahí, creció 30 y creció 30 y pico %. Y ahí está metido de nuevo el Dios bendito que tenemos los uruguayos en forma de agua que cae, ¿verdad? La parte de generación hidráulica. Que le estropea la vida a alguna gente, le causa problemas a alguna gente, pero desde el punto de vista de la generación eléctrica, desde el punto de vista de la producción agropecuaria en general, no para todos los rubros, es extraordinariamente beneficiosa. Entonces, bueno, Censo Agropecuario Nacional, resultados definitivos, radiografía de un modelo social y productivo. Este es un trabajo que le pusimos fecha, publicamos el 2 de septiembre, lo largamos por los correos y no lo hemos leído acá porque desde los dos últimos programas tuvimos A los invitados. Entonces no íbamos a traer los invitados para hablar nosotros. Por acuerdos internacionales a los que Uruguay adhiere, los censos agropecuarios deberían llevarse a cabo los años terminados en 0, o sea, en la práctica cada 10 años, ¿no? Pero no, el gobierno frente amplista por dificultades de índole administrativa fue incapaz de cumplir con lo estipulado. Según le afirma la misma DIEA es la Dirección de Estadísticas Agropecuarias. Es una división del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La obligatoriedad legal de efectuar los censos agropecuarios data del año 1913, según lo dispone el segundo artículo de la ley XX, de fecha, o sea que en 2013 se estableció que había que hacer censos agropecuarios. Posteriormente, en el año 1978, un decreto establece que los censos se realizarán en los años terminados en 0 y coincidiendo con el censo mundial de la FAO, serán de cobertura total, entendiéndose por tal que todos los establecimientos agropecuarios del país de una hectárea y más de superficie serán censados. En esta oportunidad, a raíz de dificultades de índole administrativa, resultó imposible formalizar la contratación de personal de campo en tiempo y forma para levantar el censo en 2010. Bueno, esto ya de por sí es una demostración de incapacidad, porque digo, ¿cuáles pueden haber sido esas dificultades de índole administrativa, ¿no? Bueno, esto llevó a la necesidad de solicitar la autorización para postergar el operativo para 2011, autorización que se formalizó en el artículo de la ley XX aprobada por la Asamblea General el 27 de diciembre de 2010. Y quiero aclarar que ya en una ley, creo del año 2009, si mal no recuerdo, se habían votado los recursos para el censo. No sé si fue una rendición de cuentas, pero se votaron los recursos. Ya estaban votados los recursos, pero son tan incapaces que no pudieron. Pero la notable incapacidad no termina aquí. Recién el mes pasado se publicaron los resultados definitivos del censo. El documento tiene 140... Escucha esto, Oscar. El documento tiene 146 páginas, los resultados definitivos. Calculando a 200 días hábiles por año, la productividad, entre comillas, del equipo encargado de elaborar los datos y escribir el trabajo alcanza a 0,25 páginas por día. O sea, en un día el equipo de censo produjo un cuarto de página por día laborable, ¿no? Le saqué todos los feriados, todo. Sin duda merece algún premio especial, no solo a nivel nacional, sino también probablemente mundial. Pero estas consideraciones son de índole secundaria, esto no es lo importante, acá está. Lo esencial es lo que surge. No hemos estudiado el documento, nos centramos en algunos aspectos gruesos, prometemos que lo vamos a leer más en detalle, porque seguramente hay
hay mucha cosa interesante ahí, ¿no? Nos centramos en tres aspectos. La concentración de la propiedad de la tierra, la reducción de la población rural, pero sobre todo de la cantidad de población empleada en las tareas agrícolas y pecuarias, y tratamos de explicar algunos de los datos que demuestra el censo, combinando con los provenientes de las cuentas nacionales que publica el Banco Central del Uruguay relativas al sector. O sea, ir más allá del censo y ver lo que pasó. Bueno, sin más preámbulo pasamos, ¿no? La información sobre la evolución del número de explotaciones ya es conocido, porque hubo una publicación de los resultados preliminares que se hizo por primera vez, si mal no recuerdo, demoraron un año. Creo que sobre fines de 2012, o sea, hicieron el censo 2011, esos resultados preliminares, que era lo que había hasta ahora, muy escuetos, una media docena de láminas, 10, 12, o 6, o 7, 8, 10 láminas, y era todo lo que había hasta ahora, ¿verdad? Entonces, desde 1900, estamos hablando de la evolución de la cantidad de predios, ¿verdad? Que son un indicador de la concentración. Cuando más predios, menos predios, más concentración, ¿verdad? Desde 1980 la contrarreforma agraria vigente ha concentrado propiedad y producción. Se notan dos saltos. Uno de aproximadamente 20%, que acá en 20% el número de explotaciones entre 1980 y 1990. Y otro mayor aún, de casi 22% entre 2000 y 2011. A modo de hipótesis de trabajo, nos animaríamos a plantear que la primera gran caída en el número de explotaciones, entre el 1980 y 1990, responde a la crisis del sector agropecuario producida a partir de la ruptura de la tablita cambiaria en noviembre de 1982, que fuera precedida por un aumento del endeudamiento del sector, culminando la caída tendencial de precios de los principales productos, carne vacuna y lana, a partir de mediados del siglo XX. O sea, después termina la guerra de Corea, más o menos, 1954, por ahí, los precios de los productos agropecuarios asumen una caída, una tendencia a la baja, ¿no? Que va creando problema en el sector, que a través de impuestos que pagaba financiaba gran parte del funcionamiento estatal, inclusive de la industrialización de sustitución de importaciones que tuvo el Uruguay, que creó todas esas fábricas que rodean, sobre todo en el oeste, Montevideo, sí, ¿no? Bueno, todo eso se financió en gran medida con impuestos que se traían del excedente agrícola y pecuario, sobre todo pecuario. Bueno, todo eso entra en crisis y todo esto es en gran parte el origen de la crisis que termina en los líos políticos y en la dictadura, ¿no? La necesidad de las clases dominantes de recomponer la tasa de ganancia a costa de los trabajadores. Para eso fue la dictadura, ¿verdad? Sí. Bueno, esta caída tendencial en la década de 1970 se produjo un cierto auge de los precios agropecuarios, se produce la liberalización comercial que había empezado en 1957 o 58 con la ley de reforma monetaria y cambiaria de Assini. Se culmina esa liberalización a mediados de la década del 70, la dictadura, y a partir de ahí se produce un fenómeno de endeudamiento, ¿no? de la agropecuaria. Hay una cierta euforia de precio, de endeudamiento, después se produce la caída de todo eso y una crisis de la deuda a partir de la devaluación, y eso produce, es una hipótesis, la concentración. La segunda fase drástica de concentración, o sea, se funde una cantidad de productores chicos y esa tierra es adquirida por productores más grandes o gente que venía de afuera del sector con dinero, ¿verdad? La segunda fase drástica de concentración, se reducen los predios en 12.350, un 25% del número de explotaciones, está probablemente unida a un factor similar anterior. A fines de la década del 90 hay un periodo de auge de los precios también,
que culmina alrededor de 1998, genera un estímulo para aumentar la producción. Entre 1990 y 1996 hay un crecimiento del Producto Bruto Agropecuario significativo, y el endeudamiento, o sea, y esos fenómenos generan endeudamiento. ¿Por qué? Porque el productor, que generalmente es el terrateniente, aunque no siempre, encuentra un estímulo para aumentar la producción. ¿Cómo aumenta la producción? Bueno, hay que invertir. ¿Cómo van al banco? Entonces, aumenta el endeudamiento y como todos sabemos, en 1999 empieza a caer la producción general del país, el Producto Bruto Interno, pero también la agropecuaria, proceso que culmina en 2002 con la devaluación y la crisis financiera, y como remache este gran genio que tuvimos como presidente, el doctor Jorge Valle, que manejó la aftosa como... ¿Se acuerdan que estaba la aftosa en Gualeguaychú y él decía que Uruguay no iba a llegar porque Uruguay era distinto? Sí. Bueno, entonces todo ese fenómeno lleva a una crisis profunda y seguramente a la matanza de productores, ¿no? Que por supuesto no se ha revertido, proceso que se ha continuado, porque después se produce la recomposición, pero ya la recomposición no regresan esos productores al campo, ¿verdad? Probablemente lo que pasa es que fíjate que a mediados del siglo pasado los censos se llegaron a hacer cada 5 años. Qué bueno que hubiera habido un censo en 2005, ¿verdad? Para poder ver cómo evolucionó el proceso y cuáles fueron las causas de todo esto, ¿no? Pero no, tenemos un censo cada 11 años, entonces en el medio pasaron un montón de cosas y no sabemos bien en qué momento fue el periodo de mayor destrucción de explotaciones agropecuarias, ¿no? Está claro que no se está recomponiendo eso, ¿verdad? Eso es bastante claro, ¿no? Bueno, y por supuesto todo esto está fomentado por el tipo de gravamen a la tierra, o sea, la ausencia de impuestos a la propiedad de la tierra progresivos que podrían haber frenado esto, impuestos que aumentan la carga impositiva en la medida en que aumenta el tamaño de los predios, ¿verdad? Esto no se da, sino todo lo contrario. A esto se suma, y no lo pusimos en el trabajo, el ingreso de capital masivo, ¿no? Que es la causa de la extranjerización. Vale la pena aclarar que, en mi opinión, la extranjerización debe estar entre el 25 y el 30% de la superficie del país. Nadie tiene los datos exactos, porque el gobierno se ha encargado, o sea, sabemos que en 2011, porque aparte ya estos datos son viejos. Sí. Estamos hablando de datos de 2011, lo estamos diciendo como que fuera ahora, pero ya no es ahora. Ya tienen 3 años, ¿verdad? 3 años que están pasando cosas, porque digo, ha habido gran movimiento de capitales hacia el sector, en fin. Entonces, todo esto como que hay cosas que no las sabemos. En el año 2011 el 43% de la tierra estaba en manos de sociedades anónimas. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son los accionistas. Evidentemente muchos de esos son extranjeros, no cabe la menor duda, ¿no? Solo Montes de Plata y UPM tienen como 500.000 de hectáreas. Ahora, no sabemos, digamos, ahí también hay sociedades anónimas cuyos accionistas son nacionales, ¿verdad? O sea, eso también lo sabemos, pero la cantidad exacta no la tenemos. Bueno, a partir de los datos del censo se pueden realizar algunos cálculos que hacen aún más evidente la concentración. Las 4.200 explotaciones mayores a 1.000 hectáreas suman algo más de 10 millones de hectáreas. O sea, 4.200 más o menos, 10 millones de hectáreas, que es el 61% del territorio agrícola y pecuario. O sea, de la tierra explotable en el país,
el 61% lo controlan 4.000 y pocas explotaciones, empresas o personas, ¿verdad? Si tomamos las explotaciones mayores de 500 hectáreas, algo más de 8.000 concentran casi el 80%, el 78% del territorio productivo, o sea, más de 12 millones de hectáreas. Ha sido ampliamente divulgado, bueno, las transnacionales estas lo que tienen. Bueno, después hicimos otro cuadro, otro aspecto que es muy interesante, que es que salió publicado ahora, porque esto sí no estaba en el censo, la publicación preliminar, los resultados preliminares. Esto salió ahora, bastante nuevo, esto creo que salió el mes pasado, en agosto. Y hicimos un cuadrito ahí, la población trabajadora, cómo evolucionó la población trabajadora rural, ¿verdad? Del 80 al 90 cayó significativamente, cayó 20.000 personas, más del 10%. Y del 2000 al 2011 la caída es brutal, es de 157.000 a 115.000, o sea, el 26%. O sea, se redujo más de la cuarta parte la cantidad de trabajadores empleados en el campo, ¿verdad? Esto realmente es muy llamativo, ¿no? Ahora después lo vamos a correlacionar con la producción. Eso es para que dicen que la forestación da empleo, todas esas cosas, ¿no? Bueno, la población agrícola también, entre 2000 y 2011, la población agrícola en el 80 era de 265.000 personas, casi más de 250.000 de personas, ¿verdad? En el 2000 había caído a menos de 200.000 personas. Y en el 2011 cae de 190.000 personas a 106.000 personas, 107.000 personas. O sea, cae un 43%. Se reduce casi a la mitad, fíjense bien, entre 2000 y 2011. Eso es la población agrícola. Y fíjense acá la relación, ¿no? Hay más población trabajadora que población agrícola. 115.000 contra 107.000. O sea que hay gente que está trabajando en el campo y que no vive en el campo. Y no son los dueños de las estancias. O sea, hay gente que vive en el pueblo, posiblemente muchos de ellos en Lomevir, y van con la moto a trabajar a la estancia, ¿verdad? O a la plantación de eucaliptus o a lo que sea. Entonces, también el descenso de la población trabajadora se interrumpió en el 90, entre el 90 y el 2000 creció la población trabajadora, y después sigue, se cae en picada hasta el 2011. Ahora no sabemos qué está pasando porque, como dijimos antes, esto ya son datos con 3 años de antigüedad. Bueno, este es el grueso de los fenómenos, y después analizamos la producción. Para analizar el Producto Bruto Interno Agropecuario fuimos a las cuentas nacionales. ¿Qué pasó? Elegimos esos 2 años porque son los años que tenemos los otros datos, ¿verdad? Tenemos los datos de la propiedad de la tierra, de la concentración, y tenemos los datos de la población trabajadora y de la población que habita el campo. Entonces tenemos que todo el sector es agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Silvicultura son los montes. Lo aclaro porque el otro día un compañero en una reunión me lo preguntó, o sea que no todo el mundo lo tiene claro, no sabía. O sea, el conjunto del sector creció un 42% en esos años. La producción creció un 42%. El Producto Bruto Interno quiere decir, mide la cantidad de productos, ¿verdad? Lo traduce a dinero, pero a precios que se mantienen en el tiempo, o sea, que no mide las fluctuaciones de precio. ¿Cómo estamos de tiempo, Oscar? Vamos a hacer una pausita y seguimos. Una pausita, dale.